De entre todos los enemigos que tuvo Roma, tanto internos como externos, uno de los que dejaron huella como de entre los más feroces fue el rey Mitrídates del Ponto, ya que hicieron falta 3 guerras a gran escala, conocidas como guerras mitridáticas, para finalmente acabar con su amenaza. Tras la muerte de Alejandro, el mundo helénico entró en una serie de conflictos sucesivos llamados Guerras de los Diádocos, donde decenas de reinos griegos se disputarían el poder. De entre estos estados hubo uno, el Reino del Ponto, que fue formado durante estos conflictos, y su primer rey, Mitrídates I, que tenía ambiciones más allá de las tierras que poseía, pronto comenzó una guerra agresiva en Anatolia, haciéndose en el acto con grandes extensiones de territorio. Hacia la primera mitad del siglo II a.C., su reino ya se extendía desde la costa del Mar Negro hasta gran parte de Anatolia. No obstante, en esa misma época, y paralelamente a las guerras de los Diádocos, otra potencia mediterránea, Roma, también estaba en pleno auge y ya había conquistado gran parte de Grecia y el oeste de Anatolia, mientras que Bitinia y Capadocia eran vasallos romanos. En este contexto, en el año 113 a.C., Mitrídates VI se hizo con el trono del Ponto. Este Basileus sería muy problemático para los intereses de Roma, ya que era mucho más expansionista y ambicioso que sus predecesores. Y lo cierto es que no tardó mucho en demostrarlo, pues al poco tiempo se hizo con el control de parte del Cáucaso y sometió a los estados del Bósforo. Pero no contento con esto, Mitrídates también tenía como objetivo ser la única potencia dominante de Anatolia, y por ello en el 108 a.C. formó una alianza con Nicómedes III, rey de Bitinia. Tras esto se envalentonó y conquistó gran parte de Capadocia. Pero los romanos, quienes estaban ya en alerta, le ordenaron abandonar la región y éste aceptó. El gobernador romano de Cilicia, Lucio Cornelio Sila, asignó un rey títere en Capadocia, Ariobárzanes, mientras que Mitrídates también realizó sus propios movimientos al casar a su hija con el rey Tigranes de Armenia. Como veis, un auténtico juego de tronos, que pasaría a las armas cuando Mitrídates ordenó a su yerno conquistar Capadocia mientras él mismo dirigió sus fuerzas a Bitinia. No obstante, Roma no se quedó de brazos cruzados, y rápidamente envió al excónsul Manio Aquilio para devolver el orden en la región y deshacer los movimientos de Mitrídates. A Aquilio le había quedado claro que Mitrídates era una amenaza, y aunque el rey del Ponto en primera instancia no quería ir a la guerra con Roma, Aquilio, que contaba con tan solo unos pocos miles de legionarios, instó a Bitinia a que atacara al Ponto. En este punto, Mitrídates, consciente de que una guerra con Roma sería masiva y desastrosa, pidió a los romanos que frenaran a Bitinia, pero fue completamente ignorado, y por ello invadió Capadocia, dando así comienzo a la primera guerra mitridática. Al principio los romanos partían con cierta desventaja, pues contaban con tan solo una legión en la zona. Pero en cuanto comenzaron las hostilidades, formaron 3 ejércitos auxiliares que contaban además con el apoyo del rey Nicómedes de Bitinia. Por su parte, Mitrídates contaba con un vasto ejército de unos 200.000 hombres, y aunque perdió muchos de ellos luchando contra Nicómedes, seguía superando a las fuerzas romanas por 2-1. Sin perder mucho tiempo, el rey del Ponto se dirigió a Bitinia y venció aplastantemente a Aquilio, acabando con más de la mitad de las fuerzas enemigas. Tras vencerle, la población local hizo preso a Aquilio y se lo entregaron a Mitrídates, quien le ejecutó rociando oro fundido en su garganta. El contingente militar encabezado por Casio, que constituía la segunda fuerza romana, optó por retirarse a Rodas debido a la abrumadora superioridad numérica póntica. Por otro lado, la tercera fuerza romana emprendió una misión de escape hacia la provincia de Asia, encontrando refugio tras las murallas de la Odisea. Pero en cuanto Mitrídates y sus tropas se acercaron a la ciudad, la población capturó a los romanos con el fin de ganarse la simpatía del rey póntico. Por todo esto, la República Romana perdió todo el control que tenía sobre su provincia de Asia. Además, Mitrídates comenzó a ganarse el apoyo de la población al hacerles la promesa de eximirlos de impuestos durante varios años.
Pero Roma no se quedaría de brazos cruzados, y a pesar de toda la agitación política que vivía la República, se designó a Lucio Cornelio Sila para liderar una expedición militar contra el reino del Ponto. Paralelamente, y con el fin de acabar con cualquier influencia romana en Asia, el rey póntico emitió un decreto según el cual toda la población de origen romano o itálico debía ser aniquilada. Esta atrocidad acabó con más de 100.000 personas inocentes y pasaría a la historia como uno de los primeros exterminios en masa. En medio de todo este conflicto se encontraba Grecia, la cual aún tenía ciertas esperanzas de lograr una independencia de la República Romana. En consecuencia, en el año 88 a.C., el ateniense Aristón, líder de la facción que se oponía a la influencia romana en Atenas, fue elegido estrategos y extendió una invitación a los pónticos. En respuesta, el rey del Ponto envió a Arquelao, y en cuanto pisó el país heleno, tuvieron lugar varios levantamientos antirromanos en toda la parte meridional. Y aunque Roma disponía de 2 legiones en la región, estas estaban ocupadas combatiendo a los tracios. Mientras Arquelao se dirigía al norte, Sila desembarcó en Grecia y asedió la ciudad de Atenas. No obstante, el asedio fue prácticamente inútil, ya que los griegos contaban con una abrumadora ventaja naval que proveía de suministros a la ciudad. Además, otra fuerza póntica se dirigió hacia Tracia y Macedonia, lo que obligó a Sila a concluir el asedio lo antes posible. Y así, el 1 de marzo del 86 a.C., finalmente las tropas romanas lograron irrumpir en Atenas, acabando en el acto con todos los miembros de la facción antirromana y asegurando la ciudad. En este punto y con el sur de la Hélade controlado, Lucio Cornelio Sila pudo dirigirse hacia el norte sin impedimentos. Ambas fuerzas, pónticos y romanos, se encontraron finalmente en Queronea, el mismo lugar donde hacía varios siglos Filipo de Macedonia y su hijo Alejandro Magno habían concluido la conquista de Grecia. Ahora, una vez más, el destino del país se decidiría en ese mismo lugar. Las fuerzas pónticas contaban con unos 70.000 soldados, mientras que Sila tenía un total de 40.000 legionarios. Pero a pesar de que los romanos partían con una desventaja numérica, contaban con una mejor posición elevada y consiguieron una gran victoria. No obstante, y pese a haber vencido, la situación de Sila todavía era delicada, pues los pónticos pronto se reforzaron con 80.000 hombres. Para colmo de males, los enemigos políticos de Sila en Roma nombraron a Lucio Valerio Flaco para reemplazarle. Pero este, negándose a ceder, se plantó en el centro de Grecia, listo para dar batalla, bien contra romanos o bien contra pónticos. Arquelao aceptó el desafío y se dirigió a Beocia para enfrentarse a él. Pero Lucio Cornelio Sila volvió a vencerle aplastantemente en la batalla de Orcómeno. Con gran parte de las fuerzas pónticas destruidas, Mitrídates pidió la paz, pero Sila le pedía mucho a cambio, por lo que las hostilidades no cesaron. Con todo, la campaña de los pónticos en Grecia debilitaron el poder que tenían en Anatolia, y en consecuencia muchas de las poblaciones se rebelaron. Las fuerzas romanas, al mando de Flaco, en lugar de enfrentarse a Sila, se dirigieron a Tracia, y fue allí donde sus soldados se amotinaron y nombraron a Flavio Fimbra en su lugar. Pronto tuvo lugar otra batalla entre pónticos y romanos, venciendo de nuevo los últimos y obligando a Mitrídates a pedir la paz una vez más. Una paz que fue firmada en Dárdanos en el año 85 a.C. y que obligó a los pónticos a renunciar a todos los territorios de Anatolia que habían conquistado. En cuanto a Lucio Cornelio Sila, pronto se enfrentó y venció a Flavio Fimbria y regresó a Roma para hacer frente a sus enemigos políticos. La guerra entre romanos y pónticos había terminado, pero no sería la última. Si te ha gustado este vídeo puedes dejar un like para hacérmelo saber, y si no estás suscrito te recomiendo que lo hagas, ya que seguiré subiendo contenido como este. Gracias a todos los miembros que apoyáis este canal y que hacéis que pueda seguir adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo.